para recordar rápidamente qué es disciplina eclesiástica, o mejor, disciplina bíblica eclesiástica. Recordémoslo, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. La disciplina es el acto que la iglesia ejerce sobre un miembro que no quiere apartarse de un error doctrinal o de un pecado escandaloso. Y vimos textos como Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, que nos habla acerca del proceso disciplinario dentro de la iglesia. ¿Quién la instituye? Volvemos al mismo punto que hemos estado tratando sobre la base del resto de compromisos. ¿Quién es el que ha instituido todo el resto de puntos que hemos estado viendo? El Señor. En el caso de la disciplina no es contrario, es el Señor, y dada la naturaleza santa del Señor, es el mismo Dios que quiere un pueblo santo. Él lo quiere así, libre de las contaminaciones del mundo, que andan según su palabra. Sed santos porque yo soy santo, y ese texto lo vemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dios es santo, y por lo cual él debe ser consecuente con su naturaleza. Entonces él exige de su pueblo santidad, no va a exigir lo contrario. Entonces, por eso él mismo instituye la disciplina eclesiástica, porque obviamente hemos de recordar que hay pecado aún en nosotros, y ese pecado, en ese proceso de santificación, debe ser continuamente barrido de nuestro corazón. Entonces somos sorprendidos por el pecado, pecamos, es más, pecamos todos los días, y necesitamos del perdón del Señor. Entonces, es por eso que vemos en las Escrituras que el Señor es el mismo que la instituye. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, estuvimos viendo que el que instituye la disciplina es el mismo Señor Jesucristo, dando instrucciones a sus discípulos. Ahora, si nos preguntamos nosotros, en realidad, ¿por qué debe hacerse una disciplina eclesiástica? ¿Por qué? Bueno, la iglesia en primer lugar debe glorificar a Dios y obedecer sus mandamientos. Definitivamente para eso estamos, no para hacer nuevos planteamientos sobre cómo se debe manejar la iglesia, sino que debemos estar bajo las directrices de Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Inventando nuevas ideas o colocando un desarrollo nuevo en la iglesia, planes nuevos, ¿no? La iglesia glorifica a Dios cuando se obedece lo que ya está escrito. En segundo lugar, ¿por qué debe realizarse la disciplina eclesiástica? Para rescatar al ofensor. Gálatas capítulo 6, versículo 1, vemos el propósito, de la disciplina eclesiástica. No es con el fin de señalarlo, de censurarlo y demostrar que es un vil pecador y nosotros somos más santos, sino que el propósito de la disciplina es el rescate del ofensor. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire lo que dice Pablo: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire cómo es la disciplina eclesiástica ejercida sobre un miembro de la iglesia, también trae un efecto hacia nosotros, y el efecto es la humildad también, la mansedumbre, para cuando tratemos este tipo de casos dentro de la iglesia, porque no sabemos el día que nos corresponda por la voluntad del Señor, que Dios nos guarde, pero pequemos de una manera escandalosa o en desorden también, y tengamos que ser disciplinados. Ya hemos tenido que trajinar con la disciplina del Señor dentro de la iglesia durante el tiempo que el Señor nos ha salvado, ¿no? Ya hemos experimentado eso. Hemos tenido que sentir los jalones de orejas de parte del Señor,
cuando nos tienen que amonestar de manera directa también. Entonces recordemos, propósito de la disciplina es el rescate del ofensor. También, en tercer lugar, para conservar pureza y santidad dentro de la iglesia. Para conservar pureza y santidad dentro de la iglesia. Es así, mis hermanos. No hay otra manera. No hay otra manera. Que somos ejercitados para la santidad y para la pureza. Si notamos con detenimiento, en la disciplina eclesiástica trae bastantes beneficios para la iglesia. Sin ella andaríamos de una manera desordenada, sin disciplina, porque recuerden que la palabra discípulo proviene de esa palabra disciplina, sin tener directrices, sin saber por dónde yo voy a andar, esto llevará a desorden dentro de la iglesia o en cualquier lugar también. En cuarto lugar, para amonestar a otros por sus pecados. Y hay un texto rápidamente que tenemos en Hechos, capítulo 5, de un evento conocido, de disciplina. Capítulo 5, versículos 5 y 11. Capítulo 5, versículos 5 y 11, no al 11, sino 5 y 11 para resaltar lo que estamos hablando de este punto. El 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el 11 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto también el versículo 11 corresponde a enseguida de la muerte de la esposa de Ananías. Entonces, ese tipo de disciplina llevaba a otros también a ser sobrios acerca de sus pecados. Entonces, la casa del Señor es santa. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar también. Eso a grandes rasgos acerca de la disciplina eclesiástica. Entonces, tomando aquí unas palabras acerca de la disciplina eclesiástica o en la iglesia del señor Jonathan Leeman, de libros de 9 marcas, se llama ese, es muy bueno, y nos habla acerca de la disciplina eclesiástica. Él dice lo siguiente, para que lo notemos, dice, ¿en qué momento es necesaria la disciplina de la iglesia? En términos generales, la disciplina es necesaria en el momento que un discípulo se aleja del camino cristiano a causa del pecado. Es necesaria cuando se abre una brecha entre nuestra profesión de fe y nuestra vida, y el supuesto representante de Jesús deja de representarlo. Entonces, notemos la importancia. ¿En qué momento? Cuando el discípulo se aleja del camino cristiano a causa del pecado. Y ojo, que cuando esto sucede, en realidad, nosotros cuando pecamos a veces ni lo notamos y necesitamos de aquellos hermanos, nuestros pastores, nuestros hermanos, que nos amonesten con las escrituras para obviamente ser ejercitados en santidad. Nosotros no lo notamos muchas veces, nos alejamos del camino cristiano, nos incomodamos tal vez en algunos momentos por las cosas del Señor y necesitamos volver nuestro rostro al Señor. Bien, mis hermanos, en esta cuarta parte vamos a tratar, perdón, unos párrafos que ustedes pueden ver en el pacto de membresía que hacen referencia, como lo hablábamos, de esta manera general que hablamos de la disciplina eclesiástica, nos hablan acerca de ciertos reconocimientos y aceptaciones que yo hago de una manera, recuerden, la base sobre la cual hemos estado hablando en estos puntos, por la cual nosotros voluntariamente y de buena fe hemos firmado este pacto, nosotros los miembros de la iglesia,
y también orientando a aquellos que quieren ser parte de la iglesia. Esto se hace este reconocimiento y esta aceptación de manera voluntaria en cuanto también a la disciplina eclesiástica. Entonces, si vamos nosotros y miramos el pacto de membresía, vamos a encontrar el primer párrafo que nos dice así para introducirnos y nos pueda alcanzar el tiempo. Dice, en caso de incurrir en pecado, mire, en caso de incurrir en pecado que requiera confesión, amonestación o disciplina pública, es responsabilidad de los líderes de la iglesia llevar a cabo el proceso bíblico, según Mateo 18, 15 al 20, por lo que acepto libremente someterme a dicho proceso. Mis hermanos, tengan en cuenta esto. No sé, yo sé que sí, porque los hermanos han leído el pacto, pero yo quiero que tengan en cuenta todo ese tipo de cosas. Todo este tipo de cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los pastores siempre, mis hermanos, siempre vamos a estar estorbando el pecado de la iglesia. Siempre que veamos algo, vamos a estarlo diciendo con amor y como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, porque nosotros no lo decimos como aquellos que son superiores a ustedes, porque nosotros no somos superiores a ustedes. También nosotros somos ovejas, somos pastores, pero a la vez somos ovejas y necesitamos también disciplina, necesitamos amonestación. Pero en el caso del oficio particular que nosotros tenemos, en el caso de la supervisión de las ovejas, siempre que veamos algo, nosotros vamos a estar en continua amonestación. Y recuerden este punto, ustedes, los hermanos que han aceptado, reconocido y aceptado, dice este punto que lo han aceptado libremente para someterse a dicho proceso porque los líderes de la iglesia han identificado algo. Ojo, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, como lo leímos hace 8 días, nos habla acerca del proceso disciplinario que obviamente en primer lugar lo lleva el ofendido, el que ha sido ofendido o el que ha visto en primera mano el pecado del hermano, pero obviamente también los pastores estarán involucrados, ya sea porque el hermano fue ofendido o que sorprendió al hermano, quizás no tenga la sabiduría para llevar ciertos temas. Siempre tiene que haber una orientación para dichos procesos, no es así como así. Entonces, por eso están involucrados los líderes de la iglesia. Recuerden esa última frase de ese primer párrafo. Aceptamos libremente someternos a dicho proceso. Entonces, eh, uno dice, pues la verdad no sería muy rico tener que pasar por dichas cosas como eso lo expresa Hebreos. Yo quiero que vayamos allá para basarnos en lo que estoy diciendo. El libro a los Hebreos en el capítulo 12, hablando de la disciplina directa del Señor, y creo que en esto también involucra todo eso que hemos estado hablando. Dice el versículo 11. O leamos toda esta parte acerca ya les digo, desde el versículo 5, leamos desde el versículo 5 hasta el 11 para tener claro el contexto. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ven? Al momento no parece ser muy gustosa la disciplina eclesiástica, pero después trae fruto para nosotros, y lo hemos reconocido, los que hemos sido ejercitados en la disciplina. Hoy damos gracias a Dios porque nos ha concedido pasar por dichos procesos y hemos sido guardados de nuestro pecado, hemos sido tratados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, tal vez en nuestra boca ligera, nuestra mentira, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones han tenido que ser tratadas también. Y obviamente podemos ver que el Señor nos ha ayudado. Párrafo o segundo párrafo B, que ustedes ven en el pacto. Dice el párrafo B así: asimismo, reconozco y acepto, dice asimismo, tengo en cuenta lo que se dijo en el primer párrafo. Asimismo, reconozco y acepto que en caso de falta de arrepentimiento de mi parte, a juicio de las autoridades pastorales de la iglesia, puedo ser expulsado de la iglesia en conformidad con lo estipulado en la palabra en el texto antes citado, en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. En este caso quedaría sin efecto mi condición de miembro. Mire el compromiso que se hace, es muy claro. ¿Por qué? Porque esto puede tener algunas implicaciones legales. Alguien puede tomar esto y hacernos un tipo de expulsión como el que se hace en la iglesia. Alguien pudiese tomarlo y traería implicaciones legales, pero con este tipo de pacto nosotros mismos hacemos un compromiso de que cuando hay falta de arrepentimiento, y se lleve todo el proceso bíblico y tenga que haber expulsión o excomunión, como también se conoce, de la iglesia, quedaría sin efecto mi condición de miembro. No había manera de poder apelar esta decisión, que no solamente se tiene en cuenta el criterio de los pastores, aunque se tiene obviamente muy en cuenta por la orientación que nos dan. Sin embargo, la que recibe miembros y la que saca miembros de una manera directa es la iglesia. Entonces, en ese caso, todos estamos también con ese compromiso, como lo vimos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, donde el proceso disciplinario viene de lo particular y va a lo general. Entonces, empieza con él mismo, con uno solo, se extiende a otros y después se extiende a toda la iglesia. Entonces, aquí en este punto nosotros reconocemos y aceptamos que cuando se lleve a cabo todo el proceso disciplinario de Mateo 18, no haya arrepentimiento, deben expulsarme, yo quedo inmediatamente sin la membresía de la iglesia. Por eso dice, tenle por gentil y publicano, dice el texto, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano quería decir tenle por pagano traidor, es lo que quiere, lo que se manifestaba con eso. Por pagano traidor, teniendo en cuenta los gentiles eran los paganos y los publicanos eran los que traicionaban la nación. Entonces, con ese, cuando hay falta de arrepentimiento, cuando la persona no quiere reconocer su pecado, entonces eso lleva inmediatamente a entender de parte nuestra, de parte de la iglesia, que él no tiene el mismo Dios que nosotros tenemos y que ha traicionado este pacto que se ha hecho, este compromiso que se ha hecho. Entonces, en otras palabras, queda por fuera de la membresía, ya no es más miembro de la iglesia, queda expulsado y sacado de las listas de la iglesia.
Bien, vamos al otro párrafo, donde hay otro reconocimiento. Párrafo C. Reconozco y acepto que este proceso bíblico está complementado y apoyado por otros textos, como son estos que vemos en pantalla. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera a los Corintios capítulo 5, 2. Tito capítulo 3, versículo 10 y Gálatas 6, 1, entre otros. Ahora, hay que tener en cuenta que en estos textos que se citan, los contextos en cuanto a la disciplina son diferentes, ¿no? No es el mismo, no son los mismos pecados y no es el mismo proceso. Entonces, si nosotros vamos de una manera rápida, segunda a los tesalonicenses, busquémoslo, mis hermanos, segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Recordemos que el contexto era acerca de algunos, y entre ellos habían algunos hermanos que no querían trabajar, porque decían que para qué trabajar si el Señor ya iba a venir de una manera inminente, entonces estaban de ociosos. Y Pablo dice a la iglesia lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mire este proceso, cómo se aplica en este caso. Él será un pecado de desorden y Pablo manda a que lo señalen en primer lugar y que no se junten con él. No es de una manera, ojo, porque ese texto no nos muestra de una manera eh, figurativa, sino que está claro, es directo. Dice que hay que señalarlo y no juntarse con él para que se avergüence, para que sienta el peso de su pecado. Pero mire lo que dice el 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, diferente, diferente. No hay una excomunión como tal, sino hay una amonestación, hay un proceso disciplinario enrutado, como lo vimos en general, para la restauración del hermano que ha pecado. Pero se manda a amonestarle como hermano, no como a un gentil o un publicano, sino como a un hermano. Ahí podíamos sazonar este texto con Gálatas capítulo 6, versículo 1 que leímos hace un momento, no con mansedumbre. Por eso se nos manda a restaurarles con espíritu de mansedumbre. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 2. Primera a los Corintios, este es otro caso. Capítulo 5, versículo 2. Recuerden que aquí hay un caso de inmoralidad, ya no es un pecado de desorden, sino es un pecado escandaloso, un pecado que se conoce como pecado grosero o pecado escandaloso, donde un miembro de la iglesia había tomado a la esposa de su papá, su madrastra, digámoslo en otras palabras, por mujer, y la iglesia lo sabía y no había manifestado nada aún. El texto nos parece mostrar también que aún a los mismos ancianos de la iglesia. Entonces, en el versículo 2 dice Pablo a toda la iglesia, no está hablándole a un solo grupo, sino a un grupo en particular, sino a toda la iglesia, dice: y vosotros estáis empanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ya el proceso es diferente. Ya Pablo actuó porque la iglesia no había actuado, los líderes no habían actuado y el proceso es diferente porque este hombre ya estaba pecando de una manera pública. Todo el mundo lo conocía. Entonces, por eso Pablo actúa de manera más directa y se manda a quitar a este hombre de en medio de la iglesia. Dice el versículo 13: porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces se mandaba, se llevaba hacia la exhortación a que se sacara de la membresía
de la iglesia a este hombre que había pecado de esta manera. Otro proceso, ahí lo podemos ver dentro de la misma iglesia. Tito, capítulo 3, versículo 10, también, rápidamente. Tito, capítulo 10, 3, perdón, porque no tiene 10, son 3 capítulos nomás. Es el versículo 10 del capítulo 3. Texto importante también. Y si ustedes lo notan en los otros dos textos que leímos en Segunda Tesalonicenses y en Primera los Corintios, involucra a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que estar involucrada en la amonestación, en la disciplina eclesiástica. Si ustedes lo notan, es así. Dice 3:10, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dentro de la iglesia también se nos manda a que nosotros tenemos que estar alertas en cuanto a este tipo de personas que no buscan sino su propio beneficio, introduciendo herejías y provocando divisiones, porque recuerden que una división se da cuando se busca el desarrollo de sus propios planes, alejados de lo que Dios dice. Entonces, y se busca desarrollar su propio plan dentro de la iglesia, y eso empieza a minar. En el capítulo 16 de la epístola a los romanos, también Pablo habla acerca de esto. Permítame, lo busco. Versículo 17, capítulo 16, versículo 17, dice el texto así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice Pablo a Tito que el hombre que causa divisiones, que continuamente lo vemos dentro de la iglesia, que más bien es un tropiezo, nunca se ajusta a la doctrina, siempre tiene un pero y empieza a minar la iglesia. No dice que lo deseche de una vez, sino que hay que tener en cuenta, hay un proceso, hay amonestaciones previas para poderle desechar definitivamente. Y eso involucra tanto a la iglesia, porque en Romanos les lleva a que se fijen en el caso de estas personas y que se aparten de ellos, y también en Tito 3:10 habla directamente del liderazgo de la iglesia, a los pastores, a los ancianos también, que detectamos este tipo de personas. Después de una y otra amonestación debemos también, hay una autoridad también de desechar ese tipo de personas. Definitivamente después de una u otra amonestación, lo único que muestra es que están pervertidos y están pecando, porque dice el texto, están condenados por su propio juicio, ¿ve? No buscan la unidad en la iglesia, y ahí estaríamos quebrantando, si no lo hacemos así, estaríamos quebrantando el primer punto del pacto de membresía, que es velar por la unidad de la iglesia. Dice Gálatas 6:1, ya lo leímos, y dice el párrafo terminando, entre otros. Hay bastantes textos que nos hablan acerca de la disciplina eclesiástica, pero pues se han tomado estos para ver de manera general que si hay más textos, que no es solo Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, sino que hay más textos que nos hablan. Lo podemos corroborar. Por eso dice ese párrafo, reconozco y acepto. Párrafo D, o cuarto párrafo, dice: reconozco como necesarias y beneficiosas estas medidas. Mire, resáltelo, si lo puede hacer, resáltelo, mis hermanos, resáltenlo. Reconozco como necesarias y beneficiosas estas medidas, tanto para cada miembro como para la congregación en general. ¿Recuerdan lo que hablamos
por qué se debe realizar la disciplina eclesiástica, lo que hablábamos al comienzo. Eso trae beneficio tanto para el miembro que es ejercitado en ella, como para nosotros también que estamos realizando el proceso. Entiendo que el objetivo de estas medidas disciplinarias prescritas por la palabra de Dios, si lo puede resaltar, también resáltelas. La disciplina eclesiástica está prescrita en la palabra de Dios, están dirigidas para fortalecer mi comunión con el Señor y con la iglesia. Mire, resalta nuevamente lo del punto número 1, el compromiso número 1 de velar por la unidad de la iglesia. Fortalece mi comunión con el Señor y con la iglesia. Eso es lo que se quiere. Y como tal, esto resultaría en una bendición para mi vida, dando con ello gloria a Dios. ¿Ve? Esto trae beneficio para nosotros también. Y nosotros lo entendemos, lo reconocemos y lo aceptamos de manera libre. Párrafo 5. Párrafo 5. Dice el párrafo 5. Entiendo que en caso de incurrir en una falta que amerite confrontación, amonestación, disciplina, se parece mucho a lo que ya vimos anteriormente, pero no es lo mismo, ya vamos a ver por qué. En caso de una falta que amerite confrontación, amonestación, disciplina, expulsión o cualquier otro tipo de sanción de parte de las autoridades pastorales de la iglesia, más que ejerciendo una facultad, dichas autoridades pastorales estarían cumpliendo un mandato bíblico. Miren lo que les decía hace un momento. Nosotros, hermanos, en todo momento vamos a estar estorbando el pecado. Vamos a estar estorbando el pecado. Entonces, estaríamos cumpliendo un mandato bíblico. Por lo que al momento de ejercer cualquier proceso de confrontación, amonestación, disciplina o expulsión, no lo estarían haciendo a título personal. Es que los pastores ya me tienen entre ojos. No, no es a título personal, y que Dios nos guarde de que así sea, porque también estaríamos atentando con todo lo que hemos venido hablando, partiendo por la unidad de la iglesia, estaríamos velando por nuestros propios intereses y ya estaríamos pecando. Que el Señor nos guarde, pero nunca se ha hecho en los procesos disciplinarios que se han tenido hasta el día de hoy, nunca se han hecho por un interés personal o a título personal, sino en sujeción a la palabra de Dios. Debemos hacerlo. Y nosotros hemos visto también en la parte pastoral, Pastor John, ayudándonos en esa parte, siempre se nos ha dicho que una de las cosas que los pastores no quisieran hacer, uno de los asuntos que no quisieran tratar, es la disciplina eclesiástica, porque eso conlleva muchísimas cosas, muchísimas cosas. Uno anhela que todos los miembros de la iglesia, incluidos nosotros mismos, andemos firme, derecho. Pero pues nosotros sabemos y reconocemos que pecamos, todavía pecamos contra el Señor y necesitamos de la amonestación. Entonces, todo este proceso se hace en sujeción a la palabra de Dios. Si alguien, y esto lo hemos aprendido también en la parte de la consejería, si alguien nos amonesta sin la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. En la parte de la consejería se nos ha enseñado, aún para aconsejar a alguien yo tengo que ir con la palabra de Dios. Si yo aconsejo a alguien con mis palabras, estoy dando mi propia opinión, estoy mostrándole la manera en que yo lo manejaría, pero no estaríamos mostrando lo que el Señor quiere que se haga en ese caso. Entonces, eso lo pueden ustedes observar también. Hacemos ese compromiso mostrando de manera implícita en lo que estamos viendo que nosotros realizamos los procesos con la palabra de Dios siempre. Entonces tengan en cuenta este punto. Párrafo F o párrafo 6. Dice así, que previo a la suscripción del presente pacto de membresía, mire, he leído los textos bíblicos que precedentemente se citan y he reflexionado
sobre su contenido. Mis hermanos que son miembros de la iglesia, tanto en Cúcuta, que nos escuchan, en Cúcuta los hermanos han sentado una membresía allá, los hermanos en Villeta que han sentado una membresía, los hermanos aquí en Facatativá que han sentado una membresía, que han firmado ese pacto. Esto recuérdelo. Usted leyó los textos bíblicos, los leyó de manera consciente. Eso nos lleva a pensar en algo importante, y es que tenemos que tener una conciencia bíblica, una conciencia bíblica. Nosotros no somos amonestados fuera de la palabra del Señor. Y si hemos puesto, o se han colocado los textos aquí y yo he firmado el pacto de membresía, estoy dando por sentado que yo leí todo el pacto y que me tomé el tiempo para estudiar los textos, estando los pastores abiertos para escuchar sus inquietudes, porque siempre se les decía, pues, se les dijo, mis hermanos, se les entrega el pacto, léanlo y cualquier cosa nos preguntan. Bien. Y también pues esto les queda a aquellos que están con la intención de pertenecer, de ser miembros de la iglesia. Esto se hace de manera consciente. Párrafo 7 o párrafo G. Dice el texto. Entiendo que Dios ha dejado instrucciones para que su iglesia se maneje bajo su señorío. Mire, esto es importante. Dios ha dejado instrucciones para que su iglesia se maneje bajo su señorío. Las instrucciones están en la palabra de Dios. Por tanto, en caso de incurrir en pecado que implique confrontación, amonestación, disciplina, expulsión o cualquier otro tipo de sanción, conforme al proceso bíblico de los textos antes citados, reconozco a las autoridades de la iglesia y no a la jurisdicción secular como las únicas competentes para cumplir dicho procedimiento e imponer la sanción que corresponda. Dios nos dejó directrices específicas en su palabra y como cristiano así las reconozco y las acepto. Hermanos, gobierno, eso se llama gobierno bíblico. Las directrices para el gobierno de su iglesia están en la palabra de Dios, no están afuera, no están afuera. Están en la palabra del Señor. Por eso, cuando se llega a algún procedimiento, mire, recuerden esto también, recuerden que estuvimos hablando acerca de las implicaciones legales. Cuando se llega a una instancia donde hay confrontación, amonestación, exhortación, bueno, expulsión, el proceso disciplinario, reconozco, dice el párrafo, que se reconoce que se ha hecho el proceso bíblico correspondiente con los textos que se citaron. No se hizo de manera arbitraria, se reconoce. Y que hay autoridades puestas por Dios, hay unas autoridades pastorales puestas en la iglesia y no la jurisdicción secular. O sea, los problemas dentro de la iglesia se resuelven dentro de la iglesia. Así es. No podemos o no podemos mostrar un caso de diferencia entre dos hermanos que quizás tuvieron algún problema por alguna circunstancia y llevarlo a los tribunales, como lo muestra 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 7, porque esto sería un signo de vergüenza y de falta de madurez de la iglesia, como sucedía con nuestros hermanos de esta iglesia en Corinto. Sino que hay autoridades dentro de la iglesia, hay un proceso, hay hermanos que son sabios y nos orientan, nos ayudan, están nuestros pastores también con la sabiduría dada por el Señor por medio de su palabra para resolver ese tipo de cosas. Nunca, de verdad, nunca debería llevarse ninguno de estos puntos a los tribunales seculares. Dice, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 7, para que refresquemos esta idea que hemos estado hablando. 6, capítulo 6 de 1 Corintios,
versículos 1 al 7. Ahora piense en esto antes de leyendo ese texto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Pregúntese y respóndase usted mismo leyendo. Dice Pablo así: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Sois indignos, perdón, de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pueden notarlo con base a este punto 7 o párrafo G que estuvimos hablando. Los temas de disciplina en la iglesia se tratan dentro del gobierno de la iglesia, no por fuera. Y nosotros, en este punto, entendemos, reconocemos que es así y lo aceptamos. Último punto, último párrafo 8 o párrafo H. Que en caso, dice así, en caso de recurrir en algún momento a consejería con alguna de las autoridades pastorales o líderes de la iglesia, dicho proceso se seguirá de conformidad con el patrón bíblico. Resáltelo. Y reconozco la facultad de dichas autoridades o líderes de referirme a cualquier profesión para el caso de las razones que motiven la consejería no tengan su origen en problemas de fe, de conversión, de pecado o de temas espirituales, reconociendo además que las autoridades pastorales de la iglesia estarían en ese caso autorizadas para comunicarme tal decisión. ¿Cómo dejo en manos de Dios y de mis líderes el manejo de los asuntos de la casa de Dios, incluyendo los asuntos de disciplina y consejería pastoral mencionados anteriormente? Cierra ese último párrafo, el párrafo H. La consejería, de igual manera, se realiza según el patrón bíblico y se reconocen, en este pacto se reconocen a las autoridades o líderes de la iglesia para referirse en cualquier caso, en cualquier caso, sí, en cualquier circunstancia que se necesite, por razones, las razones están ahí. Es importante que nosotros reconozcamos este punto. Ya los que lo han hecho, los que lo han podido hacer y aquellos que lo quieren hacer, es importante, lo reconocemos. Patrón bíblico, y se reconocen a las autoridades y líderes de la iglesia para dicho fin. Ahora, ya para terminar, terminamos con buen tiempo. Vamos a leer este último, ya lo cierra aquí, se cierra con la firma, pero quisiera que lo leyéramos esta última parte de una manera
consciente. Yo sé que lo hemos hecho en todo el transcurso o el proceso de los estudios, pero esta última parte hay un reconocimiento general de todo lo que se habló. Dice así: la firma de mi parte de este pacto deja sin efecto cualquier otro que haya sido suscrito por mí con anterioridad. Si en algún momento usted perteneció a otra iglesia y elaboró o firmó un pacto de membresía, al firmar este es como si anulara los otros que haya firmado. Reconozco que las autoridades pastorales de la iglesia tienen plena facultad para introducir los cambios necesarios a los pactos de membresía, este y cualquier otro. Yo quiero resaltar esto, ¿por qué? Porque este no es un documento definitivo, sino que nosotros estamos revisando este tipo de documentos, como lo he podido también hacer yo en este tiempo que se estuvo en estos estudios. Y de igual manera mis pastores, para mirar si hay que cambiar algunas cosas o añadir más bien otras. Creo que hace poco estuvimos también hablando de la necesidad de hablar o de introducir algunas cosas acerca del pacto que nos parecían importantes tenerlo en cuenta. Por ejemplo, algo que se estuvo hablando con los pastores y que lo tengo en mente y que tenemos que incluirlo es la aceptación o el reconocimiento de la doctrina que en la iglesia se enseña y se predica, porque pues acá ustedes lo pueden ver de manera directa, no está, no lo está. Entonces eso debe haber un reconocimiento. Claro está que al comienzo de los estudios lo estuvimos hablando cuando se vio o se habló acerca de la membresía como señal, el requisito organizacional, ya lo recordé, el requisito organizacional, y se hablaba acerca de que en ese requisito organizacional era necesario que la persona o el candidato para la membresía pues aceptara todo el cuerpo doctrinal. Entonces, por eso hablamos de que es necesario, en este caso, los que quieren ser miembros de la iglesia, que den la oportunidad de que nosotros los conozcamos y también que se dé la oportunidad de que ustedes nos conozcan a nosotros. Hay que conocer todo el cuerpo doctrinal. En este caso, pues los cambios se irán haciendo porque, pues la verdad, nosotros estamos en continua, como dice la frase famosa de que continuamente estamos a la luz. La iglesia reformada siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios, y así estamos. Nosotros estamos en esa continua reforma aún de este tipo de documentos. Esto con la finalidad de adecuarlos cuando las circunstancias imperantes lo ameriten, para preservar no solo a la iglesia como institución eclesiástica, sino también los valores morales y los principios teológicos en las Sagradas Escrituras, entendiendo que estas medidas no solo protegen a la iglesia como institución, sino también las ovejas o miembros puestos bajo el cuidado pastoral. Eso lo hemos estado hablando, por el Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos estado hablando. Entiendo que estas medidas no solo nos protegen a la iglesia como institución, o sea, guardan a la iglesia, obviamente, pero también a las ovejas en particular, o los miembros puestos bajo el cuidado pastoral. Por eso, cuando usted lee el pacto de membresía, cuando usted lee los textos que están en el pacto de membresía y usted firma el pacto de membresía, obviamente usted se está comprometiendo y siendo responsable y entregando su vida también al cuidado del ministerio pastoral, y nosotros lo entendemos así. Terminando, dice el párrafo
entendiendo también que cuando un nuevo pacto surge, la firma del mismo es necesaria para la renovación de la membresía en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay cambios, si hay una renovación en el pacto, pues obviamente hay que volver a firmar porque el antiguo ya habría quedado obsoleto en ese cambio. Entonces, es necesario que o ha sido necesario que ese punto quedara ahí. No hemos tenido cambios hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, perdón, pero sé que habrá algunas añadiduras a este pacto, como lo estuve expresando, y también algunas otras cosas que se tendrán en cuenta y tendremos que más adelante volverlo a leer y volverlo a firmar. Pues bien, mis hermanos, para terminar, ¿qué podemos decir nosotros? Yo creo que lo que podemos decir de manera general de este estudio acerca del pacto de membresía es compromiso y responsabilidad. Yo creo que esas dos palabras encierran todo lo que nosotros hemos estado hablando durante este tiempo. Este es un reconocimiento voluntario, libre, de buena fe, sin ejercer dominio sobre sus conciencias, sin obligación, sino que esta responsabilidad y este compromiso nacen, como lo decíamos al comienzo, en un corazón regenerado. El que ha nacido de nuevo, como lo muestra Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, o al 47 también, nos muestra que el que ha recibido la palabra de Dios, el que ha creído en el Señor, se bautiza y se añade a la iglesia y persevera en la doctrina, o sea, se esfuerza por conocer la voluntad de Dios. En este caso, en ese tiempo estaban los apóstoles, la enseñanza apostólica que también pues, nosotros tenemos registrada acá en la escritura, en la comunión, en el partimiento del pan. Eso está ahí y eso se llama compromiso y responsabilidad. No hay otra manera de poderlo decir. Y eso lo hicieron de manera voluntaria. Y ese compromiso y esa responsabilidad nació en el Señor. Dios les coloca eso en el corazón de los creyentes. No hay otra manera para expresarlo. Por eso cuando nosotros les entregamos el pacto de membresía, a los hermanos que ya son miembros, se le ha entregado de una manera amorosa. Porque la intención de nosotros como pastores es que pertenezcan a la iglesia, conozcan la iglesia, miren las responsabilidades que tiene las escrituras para con nosotros. Dios nos ha puesto sus directrices en su palabra. Queremos vivir en santidad, no hay otra manera. Queremos estar unidos, queremos cumplir nuestras responsabilidades cristianas y lo hacemos de esta manera para estarnos continuamente ejercitando para la piedad, para la santidad. Por eso que hacemos siempre el énfasis en recordar, en aceptar, en reconocer, si ustedes lo pudieron ver a través de todo este estudio. ¿Por qué? Porque como somos ejercitados en la santidad, cuando tengamos que acercarnos, mis hermanos, a hacer algún tipo de amonestación o redirigir algo que ustedes están haciendo, entonces les vamos a estar recordando que ustedes firmaron un pacto de membresía donde voluntariamente, porque su corazón ha sido generado por el Señor y usted quiso pertenecer a una iglesia local, de esa manera voluntaria, nosotros mismos nos acercaremos con el pacto de membresía y recordaremos, obviamente, los compromisos que se han hecho. Y no, vuelvo y lo repito, y no de una manera impositiva, sino que hemos visto todos los textos bíblicos que nos refieren de una manera general a las responsabilidades y compromisos cristianos. Así que mis hermanos que son miembros de la iglesia, recordemos, y se les ha entregado nuevamente el pacto de membresía para que lo estemos leyendo, recordemos a qué nos comprometimos y vivamos en santidad. Pertenecemos a una iglesia local, gracias a Dios, por su gracia, por su amor, por su bondad. Pertenecemos a una iglesia local, valoremos el pertenecer a una iglesia local, valoremos el tener la membresía
en una iglesia. No todos lo pueden tener porque no todos hacen parte de la iglesia. Solamente ese grupo que Dios ha escogido, que Dios ha salvado y que le ha concedido pertenecer a esa iglesia local. Entonces, ánimo, mis hermanos, hay que vivir en santidad. Y para aquellos que quieren ser parte de la membresía de la iglesia, también les animo para que lean detenidamente en sus casas, cuando tengan el tiempo y la oportunidad de leer ese pacto y de hacer ese compromiso. Acérquense a sus pastores, los hermanos en Punza, en Mosquera, los hermanos en Cúcuta, que tal vez no son miembros aún de la iglesia y que me escuchan, los hermanos en Villeta que aún no son miembros de la iglesia y me escuchan, acérquense a sus pastores, pidan orientación, no se queden callados, no se queden siendo conformistas, ocupando un asiento sin responsabilidades y sin compromisos. Esto les ayudará a ustedes también. Y bien, mis hermanos, doy gracias también al Señor por haberme permitido compartir con ustedes este mes y medio acerca de este pacto de membresía, y espero, porque ha sido mi oración, que el Señor haya alimentado sus vidas y les haya ayudado en cuanto a este tema. Mis hermanos, vamos a orar en este momento dando gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, oh Dios, por habernos permitido este tiempo y haber estudiado, Señor, tu palabra, viendo nuestras responsabilidades y compromisos cristianos. No vemos esto como una carga. En realidad no lo vemos así, aunque nuestra carne nos incline a pensar lo contrario, pero nuestro corazón nos muestra que no es así, y tu palabra nos muestra también esta realidad. Nosotros obedecemos por amor. Si hay compromisos y responsabilidades, Señor, han sido puestas por ti, porque tú nos has amado y nos has apartado para que vivamos en santidad. Tú eres santo, y porque tú eres santo, quieres un pueblo santo, quieres un pueblo comprometido, quieres un pueblo que siempre marche hacia la obediencia de tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a nuestras expensas, ni aun el gobierno de la iglesia está en nuestro propio pensar, sino que está en tu palabra. Tú nos diriges, tú nos llevas, tú nos instruyes, tú nos muestras y nos das todo lo que es necesario para una vida de piedad. Y esto hace parte de tener una vida de piedad, el ser comprometidos y responsables con la iglesia local en la cual hemos sido puestos. Gracias, oh Dios, gracias, porque cuando pertenecemos a la iglesia local, lo único que puedo ver es la gracia tuya sobre nuestras vidas. Me lleva a pensar en la obra de Cristo, porque por esa obra maravillosa, magna, en la cruz del Calvario, muriendo por mí, derramando la última gota de su sangre por nuestra salvación, es que estamos hoy aquí, es que podemos decir somos miembros de la iglesia local, y también por aquellos que no hacen parte y que están en rumbo a ser miembros de la iglesia, también es por la obra salvífica de Cristo. Gracias, Señor, no podemos decir sino solo gracias a ti. Por esta obra vemos en las responsabilidades y compromisos deleite. Es deleite de parte del cristiano. Obedecer es un deleite para nosotros. Gracias, Dios, te damos en esta noche, por este tiempo, por este días que nos has permitido estudiar este tema. Y oro para que en aquellos que son miembros de la iglesia nos comprometamos y seamos responsables aún más. Y por aquellos que tienen el anhelo o que dudan en su corazón, ruego, Señor, por aquellos que dudan, para que los convenzas y puedan ver los beneficios y puedan ver la realidad de pertenecer a una iglesia local. Gracias, Dios, te damos en esta noche. Gracias por este estudio. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi iglesia local, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.